10 minutos, 9, 10 minutos, el 14 de septiembre. Vladimir, puedes no tener límites ahí. De septiembre. Bueno, el caso del obispo Masalles, los tweets del obispo Masalles diciendo que salía del obispado, renunciaba, un hombre de 62 años, le quedan 12 años, 13, el retiro de los 75. Retiro obligatorio que en ocasiones usted llega a los 75 y a veces el Papa dura un año, 2, 3 en aceptar el retiro. Entonces, esto sorprendió necesariamente, él trató de dar una explicación, nosotros vimos los tweets, dijo que él quería, lo llamó el arzobispo de Barcelona, que quería una colaboración y que él iba a prestar esa labor. Claro, llamaba la atención que usted se desmonte desde un obispado que tiene a 3 provincias, que tiene a Peravia, que tiene a Ocoa y que tiene a Azua, para usted irse con un liderazgo aquí también, un liderazgo nacional, a quedar por ahí escondido, desapercibido, en otro país, en la segunda ciudad de otro país, como es Barcelona, donde usted nació. Que es una capital, como quiera. Grande, importante, de Europa. Donde usted nació hace muchos años, pero que ahí apenas recordarán a los abuelos. Entonces, claro que no era el motivo, no era la razón. Y el mismo día ventilábamos las contradicciones de la Iglesia Católica Dominicana, la salida del arzobispo López Rodríguez, ese gran liderazgo de López Rodríguez, usted en acuerdo o en desacuerdo con él, y como una serie de personas, incluida Masalle, que estaban a su lado en el arzobispado, fueron distanciados al llegar Monseñor Osoria allí. Pablo tenía hacía el análisis desde el punto de vista de una iglesia mucho más de los pobres, la parte Osoria frente al cardenal vinculado más al poder, en esa visión. Pero lo cierto es que después de la salida de López Rodríguez salen una serie de colaboradores o son excluidos, distanciados, y se opaca el liderazgo de la iglesia con la salida de López, y además por el otro lado, aunque es otro tipo de actividad, la mediación que tenía Monseñor Agripino Núñez Collado, que era parte de la iglesia y se veía a la iglesia en eso. Entonces esas dos cosas, esos dos elementos prácticamente se desplomaron, y Osoria, discreto o muy conservador en ese sentido, pero lo cierto es que luce opaco ese liderazgo de la iglesia, además del ruido que tuvo con el comportamiento público de un hermano dedicado a la construcción, y hubo mucha información y cosas que desagradaron mucho al arzobispo. Nosotros en una ocasión hicimos un comentario, escribimos un artículo de críticas que se hacían desde dentro de la iglesia al poder que habría dado Osoria a su hermano. Luego yo escribí en otro momento porque él, en una misa a su hermano en la catedral, él tomó la misa para la parte de la homilía a defender la historia de su hermano y a referir que en ningún momento lo benefició, que era un hombre serio, que se dedicó al trabajo como ingeniero y que no se lucró y ese tipo de cosas. Entonces, reflejó y refleja y se refleja un gran malestar a lo interno de la Iglesia Católica, y como uno dice, se parecen a los partidos políticos, en los que hay tendencias, hay grupos, hay diferencias. Y estas diferencias a veces se manejan con discreción, en ocasiones no, son muy abiertas, y en este momento hay un reflejo además de que se ha hablado de que también había una posición a la que optaría u optaba en Masalles y que no fue beneficiado. Esa decisión, la última palabra la tiene
el Papa Francisco, por sugerencia del nuncio apostólico, pero es evidente que influye mucho en la jerarquía local, la jerarquía católica, y claro que debe influir muchísimo el arzobispo de Santo Domingo. Sí. Aunque aquí hay dos arzobispados en la República Dominicana, y son iguales, hay una conferencia de episcopado y hay un presidente de la conferencia. Por ser la capital, el centro político del país, el arzobispo de Santo Domingo tiene una gran influencia. Entonces todo eso está reflejado en esta situación de renuncia de el obispo Masalles, que para colmo entonces él da esa explicación de que se va para colaborar por un llamado que le hace el arzobispado de Barcelona. Sin embargo, un periódico catalán dice que se dedica a destacar esos hace aspectos. Algunas precisiones donde prácticamente... Especializado en asuntos religiosos, correcto. De eclesiásticos. De asuntos eclesiásticos. Entonces dice que no, que... Oye, esto no abre. No, pero no yo la tengo aquí, sí. Bueno, dice que no, que el arzobispado de Cataluña está ajeno, que no tiene esa información, y bueno, entonces queda todo en el aire y dice, no, pero nosotros no tenemos, aquí hay un problema con la... Sí, parece, déjame... Con la con página. internet y bajar la página. Pero el arzobispado de Cataluña dijo que no tiene información de eso y que no han pedido a obispo alguno que deje la posición importante, tan alta, para ir a colaborar a esa distancia. No Entonces esto coloca a Masalles en una situación muy incómoda realmente a partir de los tweets que publicó. Un hombre que aquí tenía la voz cantante de la iglesia en gran medida, él y el obispo de Higüey Castro, porque repetimos, ha sido muy, muy opaca la postura, el comportamiento público del arzobispo Osoria. Dice Jordi Gisterri de Cataluña Religión, una nota de ayer, de que Víctor Masalles, obispo de Baní, ha anunciado a través de las redes sociales que su renuncia episcopal responde a una invitación del cardenal Juan José Omeya para venir a colaborar a Barcelona. El obispo asegura que es una decisión acordada con el Papa Francisco y con el arzobispo de Barcelona, pero lo cierto es que el arzobispado de Barcelona asegura que no sabe nada de este movimiento. El único vínculo que tiene Masalles con Barcelona es que nació en esta ciudad en 1961, de padres catalanes, pero con 4 años la familia emigró a la República Dominicana. Realizó toda la formación y carrera eclesiástica en este país y no consta ninguna relación pastoral con la diócesis catalana durante todos estos años. Sigue diciendo el periódico catalán Cataluña Religión que esta supuesta invitación del cardenal Omeya, de la que nadie da fe, se enmarca en una renuncia que parece más una destitución. A sus 62 años, todavía le quedaban años como obispo. Todos los medios de comunicación latinoamericanos le encuadran en el episcopado contrario al Papa Francisco y hombre polémico por sus declaraciones públicas. Desde el arzobispado de Barcelona no quieren entrar en polémicas y aseguraron a Cataluña Religión, que es el medio, que a la fecha de hoy esta petición no les consta. El obispo Masalles hizo pública esta versión cuando la Santa Sede anunció el fin de su mandato. Es poco creíble, agrega el medio catalán, que un obispo renuncie a su diócesis para ir a ayudar en otro obispado. Tampoco hay ningún nombramiento del Vaticano que le lleve a Barcelona. Parece que ni está ni se le espera. Ya, bueno, qué final. Masalles es una figura de la Iglesia Católica que ha desarrollado un liderazgo no solamente a lo interno de esa institución, sino un liderazgo nacional en lo concerniente al debate de temas
que son de interés colectivo en la República Dominicana. Y él ha mantenido pues una batalla fuerte contra los que están con las tres causales, que ha sido motivo de debate temas por años en el Congreso Nacional, y ha sido la voz de la Iglesia Católica más recia en ese sentido. Y entonces, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo no es un hombre dado a la exposición pública, es un hombre muy de bajo perfil, independientemente de su investidura como figura de la Iglesia Católica. Entonces, como es de bajo perfil, esos sacerdotes que tienen esa presencia pública, esa exposición pública, que interactúan en los debates, que son beligerantes, pues logran una proyección en términos de opinión que es tomada en cuenta por la sociedad. En la Iglesia Católica ahora mismo, en los últimos tiempos, solamente dos están con un discurso que se siente a nivel nacional, que es el Castro, el obispo de la diócesis de la Altagracia, de Higüey, y Masalles. Y Masalles estaba prácticamente por encima de él en esos debates y en esas polémicas públicas. Algo grande ocurrió con Masalles. Él parece que aguantó lo que entendía que debía aguantar o soportar desde su posición como obispo de la provincia Peravia, de San José de Ocoa, de Azua. Y llegó un momento que dijo, bueno, pero entonces puso una justificación para irse de aquí, que ahora rebota allá desde España, desde Barcelona, y se dice, no, pero él no viene para acá. No entiendo cómo, si no tenía garantizado eso, si no tenía acordado eso, o quizás lo tenía, pero después le dijeron desde allá, te vamos a sacar la alfombra. No, quizá especulando, ¿verdad? Desde el Vaticano, bueno, usted arzobispo o obispo de Barcelona, bueno, usted no tiene que estar aceptando pero personas que pudimos destituir o que no las ascendimos o que no, o que le aceptamos una renuncia. Claro. Usted no tiene por qué colocarlo en otro lugar a una enorme distancia de su país. Eso también pudo haber ocurrido. De que el obispo de Barcelona, ante un pedido, que yo creo que fue el que lo pidió, se entera el Vaticano y diga, bueno, espérese que usted no se gobierna. Eso también puede haber ocurrido. Pero también ese obispo de Barcelona debió, si son tan amigos como inicialmente dijo Masalles, debió hacer una declaración por lo menos de consideración. No ha hecho declaración. No, es el medio. No, digo yo. Que ha dicho, la aquí iglesia nadie no sabe. funciona así. No funciona así. No, la iglesia es una de las instituciones a nivel mundial con mayor protocolo y manejo de la solemne, no, y disciplinada. Sí. 2, y sus vocerías están establecidas institucionalmente. 2, se recompone el juego del ajedrez del poder político, el poder político eclesial en la República Dominicana. Por ya lo que ustedes han dicho. No solamente fue esa lucha contra las tres causales, también fue, y que la ganó, la contienda que tuvo contra la ordenanza, que fue parte de lo establecido para llevar la educación y prevención, educación en formación, educación sexual a las escuelas, y inmediatamente con este actual ministro, bueno, pues fue allá y se eliminó la ordenanza por parte del ejercicio de su poder político dentro de la iglesia, y ahí están las fotos. Más adelante después, para que podamos pasar a la entrevista, luego lo seguiremos abordando, porque hay muchas aristas que analizar en esa comunicación que se emite desde Barcelona. Miren, vamos a hacer el corte ahora para luego venir con Mecho,
pues cuando uno dice María Mercedes Ortiz, como que, ¿verdad? Pero ella es muy conocida como Mecho, que toca violonchelo, que es una artista. Nosotros la conocemos como alcaldesa, pero es una mujer muy versátil y que ha tenido funciones en el área, digamos, musical clásica desde nacional, ¿verdad? Y cosas muy interesantes, aunque ella fundamentalmente viene a hablar de política, de su actividad en Salcero y de sus aspiraciones a seguir creciendo en la actividad política ya en términos de la provincia Hermanas Mirabal. Así que vamos a hacer el corte ahora, luego vamos a hablar con la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz Mecho.